Hello everybody, today we're going to talk about second conditional. We use second conditional to talk about hypothetical situations, imaginary situations. Let's see an example. If I won the lottery, I would buy a big house. Si ganara la lotería, compraría una casa grande. Vean aquí que tenemos la estructura gramatical y vamos de acuerdo a los colores. If más un sujeto, en el ejemplo el sujeto es el pronombre yo, I. Luego el verbo en pasado simple, won. Después podemos escribir algún complemento, en este caso the lottery, la lotería. Coma, muy importante la coma para separar ambas cláusulas. Acuérdense que una oración condicional está formada por dos cláusulas, es decir, dos oraciones separadas por una coma. Entonces aquí tenemos coma, and then the subject, after that, would, and then the verb in the base form, buy. El verbo en forma base, en este caso comprar, buy. El verbo sin conjugar. Por último, otro complemento, en este caso, a big house. Recuerden que podemos invertir esta oración, podemos poner primero la consecuencia y al último la causa. Es decir, quedaría como I would buy a new house if I won the lottery. Yo compraría una casa grande si ganara la lotería. En este caso ya no necesitamos la coma. Les recuerdo que el segundo condicional lo usamos para hablar de situaciones imaginarias. Otro ejemplo. If he studied harder, he could pass the exam. Si estudiara más, podría aprobar el examen. Vemos que en español estamos omitiendo al sujeto, porque es entendible. Si estudiara más, podría aprobar el examen. A lo mejor, teniendo un contexto, sabremos que hablemos de él, de una tercera persona. Pero en inglés no podemos omitirlo, siempre hay que mencionarlo. If he studied harder, no podemos nada más decir if studied harder. Tenemos que añadir he, él. If he studied harder, he could pass the exam. Te invito a escribir una situación hipotética, es decir, imaginaria sobre tu vida, usando el segundo condicional. Aquí tenemos un ejemplo. If I had more free time, I would learn to play the guitar. Si tuviera más tiempo libre, aprendería a tocar la guitarra. Let's continue with the negative form. Forma negativa. En este caso, cuando la forma negativa se encuentra en la primera cláusula, es decir, en la primera parte de la oración. If I didn't have so much work, I would go to the party. Si no tuviera tanto trabajo, iría a la fiesta. Tenemos ahí la estructura gramatical. If plus subject plus didn't plus verb in the base form, comma, subject, then would, could, or might. We have three options here. And finally, the verb in the base form. Aquí tenemos tres opciones. Yo utilicé would, pero podemos decir could o might. Otro ejemplo. En este ejemplo tenemos la negación en la segunda cláusula, es decir, en el resultado o en la consecuencia. Tenemos, if they liked coffee, they wouldn't drink tea all the time. Si les gustara el café, no beberían té todo el tiempo. Revisen aquí la estructura gramatical en la parte de arriba. Vamos de acuerdo a los colores, ¿ok? Next. También puede haber negación en ambas cláusulas. Por ejemplo, if I weren't afraid of heights, I wouldn't avoid climbing mountains. Si no tuviera miedo a las alturas, no evitaría escalar montañas. En este caso, en la primera parte de la oración, if I weren't, no utilicé didn't, porque recuerden que el pasado del verbo to be, es decir, am, is, are, ser o estar, es was o were, y no necesitamos un didn't para la negación. Interrogative form, la forma interrogativa. Primer caso, cuando la pregunta se enfoca en el resultado. Would you travel if you had the money? ¿Viajarías si tuvieras el dinero? Revisen aquí la estructura. Podemos empezar ya sea con would, could or might. Luego el sujeto, verbo en forma base sin conjugar, if, sujeto, pasado simple y un complemento, en este caso, the money. Bien, el segundo caso, cuando la pregunta está enfocada en la condición.
Aquí empezamos con una pregunta con WH. What, where, how. ¿Qué, dónde, cómo? Y después would, could o might. Luego sujeto, verbo base, if, sujeto y por último pasado simple. Aquí está este ejemplo. What would you do if you saw someone in danger? ¿Qué harías si vieras a alguien en peligro? No olvides que puedes practicar con el PDF que voy a estar dejando en la descripción de este video. Thanks for watching. See you next time. Bye bye.